Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Buenos días. Vamos a esperar un momento más y empezamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos avanzando un par de temas antes de seguir. Ya vi que, por ejemplo, John está. Entonces voy a compartir mi pantalla antes de que empecemos para que ustedes, por favor, me confirmen. Entonces, les estoy compartiendo en este momento un Excel. ¿Lo están viendo? Esta información corresponde a lo que he hablado con unos, pero me faltan otros aprendices por contestarme. Entonces, vamos a mirar a ver, sobre todo John Fernández no me ha contestado, no me contestó la encuesta y necesito esa información. John, ¿usted tiene computador? Ok, ya sirve, ¿sí? Internet en su casa tiene, es decir, tiene Wi-Fi o te conectas por los datos tuyos. O sea, si tienen cuentas con internet en tu casa, ¿sí? Ok, el resto puede ver por favor este listado que yo tengo y miren a ver si hay alguna inconsistencia. ¿Qué es lo que necesito saber? Si ustedes tienen internet en su casa. Esa Profe, a es mí me sale que no. eh, Internet. Juan Carlos, ¿sí? No, César Martínez. César Martínez. Sí tienes internet, ¿sí? Sí, un poco volátil, pero hay. Pero hay, listo. Sí hay, sí hay. Los demás, ¿qué me dicen de esta lista que les estoy mostrando? Profesor, el mío también, yo sí tengo las dos, tanto en mi PC como internet.
Ok, perfecto. A mí sí se me hizo extraño, pero pues en la encuesta contestaste que no. Sí, eso fue un error. De hecho, no vi esa pregunta. Déjeme, ya le voy a dar acceso aquí a Juanfer también, que ya entró. Ahora Zoom está haciendo un filtro que solamente pueden entrar los que uno dice que sí. Entonces, pues ahora por eso se están demorando un poquito más para entrar, ¿sí? Bien, entonces, con Juan Carlos ya yo hablé esta mañana. Sí, así. Bueno, les explico a grosso modo qué es lo que se quiere hacer con esto. Básicamente lo que se está buscando, el SENA nos preguntó el día de ayer y nos dieron plazo hasta hoy, hasta las 11 de la mañana, para contestar estos datos, esta información. Esta información a qué hace referencia. No sabemos si es que les van a prestar unos computadores y unos planes de datos para que ustedes puedan acceder a la formación en estos días. Entonces, por eso es que se está recogiendo esta información que tiene que ser enviada hoy a la dirección general. Y pues ese es el objetivo, ¿no? Que ustedes sean lo más sinceros posibles en sus condiciones, porque pues yo me imagino que si se llegan a dar computadores harán una distribución con lo que hayan dicho que no. Entonces, pues imagínese usted teniendo un computador y de pronto quitándole la posibilidad a otra persona que no tiene, entonces le llegan a dar a usted y otra persona que no tiene, pues también va a quedar. Entonces, es bien importante ser muy sincero en estas respuestas, porque pues de ello depende, por eso se los estoy diciendo de esta forma. No tengo información de Schneider ni de Miranda, ellos andan desaparecidos, no tengo ni idea de ellos. Benítez por ahí me contaron que se va a retirar, entonces pues ahí sí no sé. Del resto pues de todos los demás tengo información de ustedes, pero pues eh, así está funcionando el panorama, ¿de acuerdo? Regáleme un segundo. Bueno, entonces ya no espero más con la información que todos estamos de acuerdo entonces con lo que está en este Excel, ¿sí? No, profe, espere. Yo sí tengo internet. Marulí, Sí, señor. Marulí, ¿dónde está Marulí? Ya la vi. Listo, Ya. ¿vale? Entonces, pues vamos a ver qué soluciones nos dan. Pues la dirección general está muy comprometida con el asunto y pues están tratando de hacerlo como lo mejor posible, pero ustedes entenderán que no es tampoco un tema fácil, ¿no? Bien, muchachos, entonces ya ahora sí, ya charlando un poco de lo que nos corresponde, este trimestre entonces, pues obviamente vamos a Profe, seguir. una pregunta esto. ¿Esta No, clase está siendo grabada? sí, Porque es está que como siendo el internet grabada, me la idea falla, es que yo voy a subir, no se escucha muy bien todo. tranquilos y también se los voy a compartir por el WhatsApp la grabación. Entonces, pues de esa manera todos van a tener
la información. Esa va a ser uno de los cambios que vamos a implementar ahora. Y es que todo lo voy a dejar grabado y algunas cosas las haré como estilo video tutorial para que ustedes puedan estudiar, ¿sí? Sea con el computador o sea con el celular. Entonces, la idea es que sea un tanto más accesible que lo que estábamos haciendo antes, ¿de acuerdo? Pese que antes también pues tuvimos buena disponibilidad, pero pues de eso es lo que se trata, ¿no? Bueno, les decía que este trimestre pues seguimos abordando las temáticas. La determinación ha sido entonces que sigamos trabajando. Ya ustedes tuvieron videoconferencia con Kudris. Van a empezar PLC con Kudris este semestre. Con el profe Robles siguen 2 días. Con el profe Robles siguen 2 días y conmigo siguen 2 días, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, conmigo van a trabajar 2 temáticas en esta oportunidad, ¿de acuerdo? Es decir, que los días miércoles vamos a trabajar la temática de microcontroladores y proyecto formativo. Y los días viernes vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con lógica cableada. Es decir, que van a tener el doble, pues no el doble de actividades, porque no sería bien decirlo así, sino que vamos a ir cubriendo las 2 temáticas, tanto lógica cableada como micros, ¿de acuerdo? Porque micros todavía no lo hemos terminado. Entonces vamos a trabajar de esa manera, miércoles micros y viernes lógica cableada, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? Pues que en lógica cableada trabajemos con simulación y vamos a ir avanzando en la parte teórica para cuando lleguemos las explicaciones sean muy cortas, muy puntuales y nos vamos a los montajes, ¿de acuerdo? Esa es la idea. ¿Qué vamos a ver en lógica cableada? En lógica cableada entonces vamos a mirar cómo vamos a montar un gabinete de control, cómo se hace los diferentes arranques de los motores, estrella, triángulo, estrella, triángulo. Eso es lo que vamos a ver allí. Vamos a mirar cómo podemos hacer circuitos temporizados para el encendido, cambios de giros de motores en alterna. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en lógica cableada nosotros. ¿De acuerdo? Contactores, protecciones. Ahí vamos a mirar muchas cositas de electricidad también. Entonces, vamos a trabajar esa parte desde la lógica cableada y, como les decía, el miércoles lo vamos a destinar entonces para microcontroladores y para el proyecto formativo. ¿Qué es ese tema de proyecto formativo que no lo habíamos hablado? Para que ustedes puedan ir a productiva, tienen que entregar el proyecto productivo. El proyecto formativo, perdón, está en la FMS que nosotros tenemos en Senafat. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes van a tener que hacer una aplicación en comunicaciones de PLCs con comunicaciones y eso va a ser el proyecto formativo. Eso lo van a poder presentar en grupos. Pero cada quien tiene que hacer un desarrollo con esa FMS, ¿de acuerdo? O sea, por el grupo tienen que hacer un desarrollo. Entonces, se trata de que ya vayamos entendiendo qué partes tiene la FMS, cómo es el desarrollo con ella, para que en el en el trimestre que viene puedan ustedes trabajar. Van a tener una jornada de proyecto formativo directamente para hacer ese trabajo, ¿de acuerdo? Ese trabajo de proyecto formativo se expone ante los instructores del área de automatización. Entonces, ese es como un prerequisito para ustedes poder seguir a productiva, ¿de acuerdo? Para que lo vayamos teniendo en claro. Este trimestre empezamos a mirarlo y el trimestre que viene ya ustedes empiezan a trabajarle en forma a proyecto formativo, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan claro que vamos a desarrollar esa temática. ¿Cuál es la idea de que terminemos micros? Como ustedes saben, nos llegaron varios jugueticos bien interesantes, entonces yo creo que ya de lo básico estamos medianamente bien, unos más que otros con avance. La idea es que podamos hacer varias aplicaciones IoT, porque ahora lo que está de moda es lo IoT, entonces vamos a hacer aplicaciones IoT, entonces pues esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Si tienen alguna inquietud, me preguntan, ¿vale?
Si a los Listo. 40 minutos se nos corta, volvemos a entrar, ¿de acuerdo? Ya yo voy a empezar con la clase, voy a confirmar a los que tengo aquí anotados en lista. Si alguno falta, me avisa, ¿de acuerdo? Porque tengo la lista acá anotada. Snyder, Julián, Presente. Maruli, Andrés, Felipe, Sebastián, Juan Presente. Carlos, John, Kevin, Juanfer, César y Ángel. ¿Faltó alguien por mencionar? Creería que no. Muy bien. Entonces, empezamos. La clase de hoy se trata, o de lo que vamos a hablar nosotros en el día de hoy, tiene que ver con los teclados matriciales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un teclado matricial, muchachos? Un teclado matricial todos hemos visto, básicamente, hemos visto los teclados de las calculadoras, ¿cierto? En la pantalla se los estoy mostrando en vivo. Entonces, aquí nosotros podemos ver un teclado matricial. Todos hemos tenido una calculadora en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, pues el teclado matricial, sencillamente aquí lo que yo tengo es un arreglo, ¿cierto? Pero ese arreglo que yo tengo aquí, ¿de qué es? Es un arreglo de pulsadores. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada una de las teclas que yo tengo aquí, lo que voy a tener es un pulsador y pues lo que yo voy a poder sacar es una combinación, ¿cierto? Entonces, de esos números. ¿Qué es importante mencionar? Que cada número se saca de manera independiente. Es decir, que si usted presiona el 1 es un número. Si usted quisiera presionar el 15, si usted presiona 15, 1, 5, el 1 va por aparte y el 5 va por aparte. Es decir, el micro no reconoce el número completo de un solo totazo. Él tiene que hacer la operación para convertirlo en un número. Esa es la primera cosa que nosotros debemos de tener en cuenta. El teclado matricial tiene filas, que son las horizontales, y tiene columnas, que son las verticales. En las columnas es por donde sale la salida del teclado y las filas normalmente son entradas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí que es importante mencionar, el teclado matricial como tal, entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve realmente es para nosotros tener información del mundo exterior. Entonces, pues, básicamente, ¿cómo funciona el tema del teclado matricial? Ya se los voy a explicar de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, voy a borrar un poquito por aquí. Y ya les voy a explicar. Entonces, muchachos, acá abajo, en esta parte, tengo las filas. Por esta parte tengo las filas y en vertical tengo las columnas. ¿Cómo funciona un teclado o cómo sé yo qué número se presiona? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué es? Lo primero que vamos a hacer nosotros es empezar a enviar una serie de números. ¿Qué quiere decir? Yo mando un 1 a la primera fila, mando un 0 a la siguiente, otro 0 a la siguiente y un 0 a la última. Si usted se da cuenta que estoy enviando yo aquí una combinación binaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo envío 1, 0, 0 por las filas, ¿qué va a pasar? La primera fila, me confirman si estamos viendo bien todos, ¿de acuerdo? La primera fila, ¿qué va a tener? Toda la primera fila va a estar ¿en qué? ¿Se va a activar? Señor. ¿Se va a activar toda la primera fila? Toda la primera fila se va a activar, pero entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo entonces qué número se está presionando? Muy fácil, yo les dije iniciando que esto era un arreglo de ¿qué? Un arreglo de pulsadores, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si yo llegase a presionar la primera posición, es decir, el número 1 aquí, es decir, yo presiono el 1, ¿qué va a pasar cuando yo presiono el 1? En la columna número 1, ¿qué va a aparecer?
pues va a aparecer ¿qué cosa? El número 1, ¿cierto? En la 2 está presionado, ¿sí o no? No, como no está presionado, ahí me aparece ¿qué? Un 0. En la siguiente me aparece un 0 y en la siguiente también me va a aparecer un 0. Quiere decir que cuando en las columnas yo tenga el número 1000, quiere decir que está presionado el número 1, ¿cierto? Pero si yo en las columnas tengo que lo que me sale es el número 0010, ¿qué quiere decir? Que está presionado entonces el número 3. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pero ustedes me dirán, bueno, son 4 columnas, ¿cierto? Son 4 filas y 4 columnas. ¿Cómo hago entonces para saber si se presionó el número 4, 5, 6 o el que sigue? Pues muy fácil, muchachos. Vamos a hacer algo que se llama corrimiento de unos. ¿Qué quiere decir? Que en el siguiente instante de tiempo, es decir, en el siguiente microsegundo, en vez de poner 1000 por las filas, lo que voy a poner es 0, 1, 0, 0. Si ustedes se dieron cuenta, ahora, ¿qué sucedió? En el segundo microsegundo, lo que tengo es que estoy activando ¿qué cosa? Ahora la columna, la fila, perdón, número 2. ¿Qué sucede cuando activo la columna número 2? Puedo checar entonces qué pasa. Si, por ejemplo, me llega a aparecer a la salida el número 0010 y tengo activa la segunda columna, querría decir que estoy presionando el número 6. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Yo sigo haciendo mi corrimiento de unos. ¿Y con qué fin estoy haciendo este corrimiento de unos? Pues de poder entender, o mejor dicho, poder energizar todas y cada una de las filas. Contestemos el chat aquí que alguien nos pregunta. Coordenadas, ¿cómo así, John? Básicamente esto lo que estoy es sacando una tabla, entonces dependiendo de lo que yo tengo a la entrada y a la salida, sé qué número tengo. Algo muy parecido como el ajedrez, se podría decir. Muy bien, entonces esa es la manera como funciona el teclado. Esto como para que ustedes entiendan qué es lo que pasa en el teclado matricial. Para ustedes lo van a ver de una manera mucho más sencilla. ¿Y por qué les voy a decir? Les estoy diciendo esto básicamente porque nosotros ya lo podemos ver de una manera diferente y ya tenemos una función establecida. Entonces ahora sí me voy a ir al Arduino. Entonces, voy a cerrar un momento este Arduino y voy a empezar a programar en blanco para que ustedes lo puedan ver más fácil. Regálenme un segundo, por favor. Ya estoy abriendo el ejemplo. Bueno, entonces el programa que les estoy mostrando aquí es KPad. Si no tienen la librería, la vamos a tener que incluir. La librería se llama numeral include kpad.h. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Lo primero, incluimos la librería. Segundo, la segunda y tercera línea, lo que me pregunta es, dígame cuántas columnas y cuántas filas tiene su teclado matricial. En ese orden de ideas, si es el que les estoy mostrando, entonces este que les estoy mostrando tiene ¿cuántas filas? Tiene 4 filas y 4 columnas. Es decir, que es un teclado matricial de 4x4. Pero ¿qué sucede, muchachos? Aquí hay que tener algo muy en cuenta. No todos los teclados matriciales tienen el mismo tamaño. Unos son de cuántos, otros pueden de 4x3, de 3x4, en fin. Se consiguen de varios tamaños en el mercado. ¿Qué es lo interesante aquí? Que usted mire cuántas columnas tiene y cuántas filas tiene. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que la primera columna, la primera fila, a mí dice rows, quiere decir que esas son las filas y las de abajo son las columnas. Entonces usted lo único que tiene que cambiar es estos dos numeritos dependiendo del tamaño.
Lo siguiente que vamos a hacer en este código va a ser declarar una matriz. Hasta el momento nosotros habíamos trabajado vectores, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar una matriz. Aquí lo que estamos creando es una matriz de tipo char que se va a llamar hexakeys y tiene filas y columnas. Fíjense que esto que está aquí ya lo habían declarado en la línea anterior, ¿cierto? En row y columns. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es declarar esta matriz. ¿Qué es importante en esta declaración de esta matriz? Que usted lo que va a hacer es, usted va al teclado matricial y mira cómo está. Entonces, en este teclado matricial que nosotros tenemos aquí en la primera columna que está, en la primera fila, perdón, el 1, el 2, el 3, la letra A. En la siguiente fila, 4, 5, 6, B. 7, 8, 9, C. Asterisco 0, numeral D. ¿Claros? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Edito esta matriz dependiendo de lo que yo tenga en mi teclado. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí voy a escribir 1, 2, 3 y la letra A, según lo que le mostré en el dibujo, ¿cierto? La A es mayúscula. En la siguiente línea que tengo, 4, 5, 6 y tengo la letra B, ¿cierto? B mayúscula. La siguiente tengo 7, 8, 9, C. C mayúscula. Aquí tengo asterisco. Aquí tengo el 0, numeral. Y aquí tengo la letra D. Entonces, ¿qué hice yo? Edité. Edité con respecto a quién, muchachos, al teclado que yo tenga. ¿De acuerdo? Ahora, siguientes dos líneas. Estas dos líneas corresponden a los pines en donde yo voy a conectar mi Arduino. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que primero voy a conectar los pines de las filas y luego los pines de la columna. Entonces, si usted lo va a conectar, qué sé yo, en el 17, 18, no, mentira, subamos un poquito más a los pines número 25. Entonces, 25, 26, 27, 28. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Estos corchetes de aquí los cambia por esa información, 25, 26, 27, 28 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo va a hacer con las columnas. Donde usted las conecte, acá las va a poner. Ojo, tienen que ir en orden. Porque si ustedes no las conectan en el orden que es, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que se van a poner en desorden y los números que ustedes presionen no les va a aparecer como son. Entonces, hay que tener ese cuidado de conectar en orden, conectar bien. Si no, es muy sencillo. Ustedes van presionando y se dan cuenta qué número va dando y uno lo va corrigiendo. Siguiente línea. Kpad, custom Kpad igual a Kpad, make Kpad, hexakeys, row pins, call pin, rows y calls. ¿Qué hace esta línea? Esta línea que les estoy aquí subrayando en este preciso instante es una línea fundamental siempre que ustedes vayan a utilizar el teclado matricial. Esto lo que me permite es configurar todo lo que ya yo había escrito para que el teclado funcione con el Arduino. Básicamente esto lo que hace es una especie de mapeo para poder entender cuál es el número que se está presionando. Es decir, que lo que yo les acabé de explicar, que hago el corrimiento de unos y miro a ver qué hay a la salida, eso ya lo hace el Arduino solito. La función se encarga de ello. Es decir, usted no se va a preocupar por eso que les estoy comentando, que les comenté hace un momento. Ya el Arduino lo trabaja solito, es completamente transparente. Bien, le damos la bienvenida a don Marlon que se acabó de conectar. Muy bien, entonces esa línea hace eso.
Entonces, siguiendo aquí ya en el voice setup, entonces, ¿qué me va a pasar aquí en el voice setup? Si ustedes se dan cuenta, solamente estoy configurando el puerto serie, nada más. Y ahora voy al void loop. Para saber si algo se presionó, yo voy a tener que utilizar esta lineecita. ¿Y qué dice esta línea? Dice, creo una variable que se llama custom key. Muchachos, esta variable ustedes pueden ponerla que se llamen como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, char custom key igual a custom keypath.getKey. Esto hace parte de la función. Esto es lo que me permite a mí obtener el dato, ¿de acuerdo? Y ese dato, es decir, lo que yo presiono, esto, ¿dónde va a quedar guardado? En custom key. Miremos a ver el chat, que aquí alguien pregunta algo. No es necesario declararla arriba, dice Julián. Esa es una buena pregunta y ya ustedes tienen la respuesta. Eso depende de qué quieran hacer ustedes. Si quiere una variable local o quiere una variable global. ¿Qué significa eso? En este caso que yo la acabé de declarar aquí adentro del void loop, quiere decir que es una variable de tipo local. Si usted la declara arriba, la variable se vuelve de tipo global. No pasa absolutamente nada. Yo recomiendo que cuando uno trabaja este tipo de variables, se la deja uno al trabajo de tipo global. Es mejor. Pero se puede declarar local, no hay ningún inconveniente. Pero aquí quiero que ustedes se den cuenta de algo. Aquí básicamente lo que estoy teniendo es una variable de tipo char. ¿Qué pasa con la variable de tipo char? Muy fácil, que es una letra, ¿cierto? Entonces, como la variable es una letra, va a pasar algo bien importante aquí. Si yo presiono la letra, el número 1, no me representa el número 1, me representa la letra 1. ¿De acuerdo? Ojo con eso, porque es muy distinto un 1 entero a un 1 char. Porque un 1 char sencillamente es una letra. Yo no puedo hacer absolutamente nada con un 1 char, pero sí puedo hacer mucho con un 1 entero. Entonces, muchachos, para poder pasar de un char a un entero, yo lo que tengo que hacer, ¿qué es? Voy a crear otra variable, que esa variable se va a llamar f, por ejemplo. Ahora la declaramos arriba, no hay ningún inconveniente. Y yo voy a decir f haga el igual a custom key menos 48. Punto y coma. Y ustedes me dirán, profe, ¿y por qué le va a quitar? ¿Por qué le va a quitar 48? Muy sencillo, ya les voy a explicar a qué se debe que yo le esté quitando 48. Hay algo que se llama el código ASCII, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve el código ASCII? El código ASCII básicamente, ¿qué es? Es una tabla de caracteres. Yo creo que todos en la vida alguna vez, ¿qué nos ha tocado hacer? Cuando nosotros no nos sabemos dónde está el arroba en el teclado, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Damos al 64, ¿cierto? Y cuando usted da al 64, automáticamente aparece el arroba, ¿cierto? ¿Qué quiere decir, muchachos? Quiere decir entonces que toda letra tiene un equivalente en qué? Numérico. Es decir, que si yo presiono el 0 como char, él me va a dar un número numéricamente equivale al 48. Es decir, que si usted presiona el arroba, eso numéricamente vale 64. Es decir, que cuando usted le dé al 64, lo que va a salir es el arroba, ¿cierto? Entonces, yo les dije que ustedes hacían un qué. Ustedes recibían era una letra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo presiono el 0 en letra, el 0 en letra, me va a salir ¿cuánto? Me va a salir 48. ¿De acuerdo? Cuando yo presiono el número 1 en letra, es decir, como lo estoy sacando en el teclado matricial, ¿qué me va a salir? Me va a salir el número 49. El 2, el 50. ¿Qué quiere decir? Que si yo a la letra le quito 48, me va a dar el número ¿en qué? Me va a dar el número entero. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy acá arroba,
él me va a sacar el número 64 menos 48 según el código que yo escribí acá en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, con esta línea de código, lo que yo estoy haciendo es pasar de letra a número. No sé si ese pedacito queda lo suficientemente claro, muchachos. Por favor, deben retroalimentación. Son tan amables porque sé que no es un pedacito tan sencillo. No, sí está claro. De todas formas, lo vuelvo a explicar en estos 4 minutos. A los 4 minutos se va a interrumpir esta videollamada. Nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Entonces, Listo. ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo presiono el teclado matricial, literalmente lo que estoy obteniendo es una letra. Esa letra tengo que llevarla ¿a qué? Tengo que llevarla a número. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesariamente tengo que quitarle 48 para llevarla a número. ¿Por qué? Porque eso me lo dice el código básico. ¿Qué quiere decir? Y insisto con el mismo, y siempre lo hago con el 64, porque es el número más sencillo de ver, porque es el que más utilizamos todos. Entonces, cuando yo doy al 64, sale el arroba, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si yo presiono arroba, me va a salir ¿cuánto? Si yo presiono arroba, me va a salir el número 64. Pero si yo quiero llevar eso a un número, tengo que haberle quitado, a la letra le tengo que haber quitado 48 para que me dé el número que es. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la letra A mayúscula vale 65 numéricamente, ¿cierto? Pero como yo lo estoy llevando, ese 65 lo quiero llevar a número, ese 65 yo le voy a tener que quitar 48. ¿Eso qué quiere decir? 65 menos 48 me da 17. Es decir, que si yo en esa matriz que creé aquí, yo puse una A mayúscula, ¿cierto? Cuando yo presione la A mayúscula, ¿qué número me tiene que salir? 17. ¿Por qué 48? Porque esa es la fórmula que hay, ¿de acuerdo? Quiere decir lo siguiente, que estoy haciendo la conversión de ASCII a numérico. De ASCII a numérico. Ya eso es una fórmula que está completamente establecida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante. La transmisión ya se va a cortar, la voy a cortar ya para que se vuelvan a conectar para la segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, se vuelven a conectar. Acabé de dejar de compartir y ya ingresen de una vez, mejor dicho.